Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Les habla Miss Carolina y el día de hoy, lunes 7 de septiembre, vamos a iniciar nuestro trabajo de la mañana en esta nuestra primera área de ciencia y tecnología. Para esta oportunidad vamos a trabajar el tema del aparato locomotor. ¿Sí? Vamos a conocerlo el día de hoy, su funcionamiento y cada una de las partes que lo contienen. Como todas las mañanas, hacerte recordar que debemos tener un lugar adecuado para trabajar, nuestros materiales, cuadernos, a prestar mucha atención, trabajamos siempre en equipo y preguntamos las veces que sean necesarias hacerlas, ¿sí? El propósito de nuestra clase para el día de hoy es explicar, conocer los conceptos del aparato locomotor y esqueleto. Y es que el día de hoy este tema comprende una definición muy importante. Y para ello tenemos que empezar definiendo qué es el aparato locomotor. El aparato locomotor es el conjunto de huesos, músculos y articulaciones de nuestro cuerpo. ¿Está bien? Significa que ello sirve para que podamos desplazarnos de un lugar a otro y podamos mover las diferentes partes de nuestro cuerpo. Esa es la importancia de este aparato, ¿sí? Entonces aquí, como estamos viendo una imagen que te estoy presentando a continuación, los músculos. Siempre que hablamos de los músculos, recordamos a una persona musculosa, atlética, que hace ejercicios o que está siempre ejercitándose, ¿sí? Entonces, para ello debemos definir qué cosas son los músculos. Bien, los músculos son aquellos que están debajo del órgano de la piel, son blandos y flexibles y se unen a los huesos por medio de los tendones. Asimismo producen los movimientos, como estamos viendo en la imagen. ¿Y qué es lo que mantiene unidos los músculos a los huesos? Pues estos son los tendones. Los tendones cumplen una función de, podamos decir, la entrelazan, ligan, unen a los músculos a los huesos y permiten la movilidad. Bien, entonces vamos a empezar a definir exactamente lo que respecta a este tema. La musculatura esquelética. Aquí tenemos una vista anterior, y una vista posterior, es decir, una vista de frente y una vista o una visión por detrás. Los músculos esqueléticos actúan sobre el esqueleto y ejecutan los movimientos voluntarios de respuesta ante estímulos. Además de ser responsables del mantenimiento de la postura, permiten el habla, lo que están los músculos de nuestro rostro, de nuestra cara, la masticación, sí, que está ligado también a las mandíbulas, la deglución, que significa ya el tránsito del bolo alimenticio, sí, por el conducto que me lleva al sistema digestivo, la mímica, es decir, todo lo que es la expresión facial y protege las vísceras. Todo lo que son las vísceras se encuentran en el abdomen, ¿sí? Desde el diafragma, todo lo que es el abdomen, es decir, hígado, páncreas, estómago, vaso, intestinos, ¿sí? Todo lo que es la parte de la pelvis también. ¿Okay? Entonces los músculos, porque solamente tenemos una parte que es la caja torácica, donde están los órganos más sensibles, como el corazón y los pulmones, que están protegidos por las costillas. Luego los demás están expuestos, pero están protegidos por la masa muscular, en este caso de nuestro abdomen. La musculatura esquelética, ¿sí? Posee fibra muscular, endomici, que es la capa de tejido del conjuntivo que recubre cada fibra. Luego tenemos el perimicio, ¿sí? Que es la capa de tejido conjuntivo que recubre
un lado, ¿sí?, de las fibras estriadas. El epimicio, que es la capa de tejido conjuntivo que recubre el conjunto de las haces. Tenemos el tendón, que ya habíamos dicho al iniciar la clase, que es lo que une los músculos a los huesos. Específicamente tenemos aquí un hueso, el hueso, para que tú veas cómo está ligado el hueso al tendón y luego a los músculos, ¿sí? Y específicamente pues eso es la musculatura esquelética, ¿ya? Locomoción, como ya habíamos visto al inicio, permite el movimiento, ¿sí?, de nuestro cuerpo, y básicamente es esta la composición. La forma de los músculos, pues tenemos aquí los fusiformes, que tienen forma de huso, ¿sí?, terminan en tendones de color blanco. Luego tenemos los planos, en forma de abanico. Los orbiculares, que forman semicircular y se unen debajo entre sí, una abertura elíptica. Y finalmente tenemos los esfínteres, que tienen forma de anillo y cierran los conductos corporales, ¿sí? Lo tenemos en el conducto de nuestra cavidad bucal. También tenemos en nuestro, permiten el tránsito o bloquean el paso ya sea de la orina, también de las heces, y también de que no transite o no se mezcle la comida con el tránsito al sistema respiratorio. Ya más o menos esos son los esfínteres para que puedas recordarlo. Bien, aquí tenemos entonces los músculos de la cara y de la cabeza. El músculo frontal, sí, lo que recubre los ojos. El músculo nasal, sí, tenemos aquí el bucinadore, de parte ya de la cara, que permite la movilidad, sí, de los labios, risorio, digástrico, que permite la deglución también, el trapecio, que está ya un poco más a la nuca, el externo mastoideo y el escaleno. Son los músculos de la cabeza, del cuello y del rostro, ¿sí? Toda esa parte recubre lo que conocemos como cráneo y como huesos de la cara, y permiten pues la movilidad, la mímica, asimismo la masticación y la deglución de los alimentos. Luego tenemos los músculos del tronco, ¿ya? Recuerda que tenemos cabeza, tronco y extremidades. Y bueno, los troncos, aquí tenemos, en el tronco tenemos una vista por delante y una vista por atrás. Y tenemos esta zona, los pectorales, el trapecio, los intercostales, que están en las costillas, las dorsales, que están en la espalda, el oblicuo externo, el oblicuo interno, los abdominales, ¿sí? Y básicamente pues toda esta parte del tórax y parte del abdomen son los músculos principales que también producen movilidad y a su vez también protegen a las vísceras y órganos blandos. Tenemos aquí los músculos de las extremidades superiores, es decir, desde el hombro hasta la punta de los dedos, ¿sí? Tenemos aquí el deltoide. En el brazo tenemos a los bíceps, los tríceps también, que se encuentran en la parte posterior. Luego en el antebrazo tenemos el pronador, el supinador, tenemos las palmeras, los flexores y los músculos de la mano, que son músculos mucho más cortos, ¿sí? Entonces son músculos de las extremidades superiores. Luego tenemos los músculos de las extremidades inferiores, en la región de la pelvis, ¿sí? Ahí tenemos ahí a los glúteos, ¿sí? Lo que tú le llamas derrier, lo que le llamas pompas, los muslos,
¿sí? Tenemos ahí el músculo del sartorio, los cuádriceps del femoral, los bíceps. Luego tenemos a los músculos de la pierna, al tibial anterior, a los gemelos, ¿sí? Aquí tibial, porque acá está el hueso principal, la tibia, y el fémur. Recuerda acá que para ello es la denominación de los nombres de los músculos, para que también lo puedas recordar. El extensor está en la pierna, y también tenemos en el pie los músculos cortos, ¿sí? El pie también está recubierto por músculos. Y bien, entonces aquí hemos hecho un pequeño recorrido por los músculos de las extremidades inferiores. Ahora vamos a ver los tipos de músculos según su función. Pues aquí tenemos a los flexores, a los pronadores, a los abductores, ¿sí? Tenemos también a los elevadores o depresores, y finalmente a los esfínteres o dilatadores. Los flexores son aquellos que permiten la flexión y se extienden en dos partes del cuerpo unidas por las articulaciones, es decir, aquellos que permiten el movimiento, puede ser en las muñecas, en los codos, en el cuello, en la cadera, en los tobillos, ¿sí? Los pronadores son los encargados de girar a una extremidad en un sentido u otro. Nos referimos al hombro, ¿sí? A la rodilla. Los abductores o aductores son los que alejan o acercan las partes móviles hacia el eje corporal. Elevadores o depresores sirven para elevar o bajar una zona del cuerpo, y los esfínteres cierran o abren un orificio corporal. Ya habíamos dicho que los esfínteres más importantes pues se encuentran en la zona urinaria, también lo que nos permite defecar, y también en lo que es la deglución y la respiración. La acción antagónica de los músculos. Aquí tenemos un brazo flexionado, los bíceps contraídos, tenemos un tríceps relajado, un brazo estirado, ¿sí? Tenemos el bíceps relajado y el tríceps contraído, ¿sí? Eso es cuando nosotros hacemos flexión de los miembros superiores o inferiores, y es lo que generalmente conocemos como la acción antagónica de los músculos. El hecho de contraer y relajar hace que también los músculos también se extiendan o se dilaten, y generalmente pues lo vemos un poco más atenuado las personas que practican algún tipo de deporte, y también con una alimentación indicada pues hacen crecer sus músculos, ¿ya? Pues aquí tenemos los huesos. Los huesos son nuestro amigo que está feliz. Acá tenemos los huesos. Cada vez que se nos menciona este tema, pues estamos relacionándolo con el esqueleto, ¿no? ¿Cuántos huesos posee nuestro cuerpo? Es una pregunta muy importante. Pues nuestro cuerpo posee 206 huesos, ¿ya? ¿Y qué cosas son? Pues los huesos son duros, rígidos y sostienen al cuerpo. Esencialmente su función es de sostenimiento. El esqueleto, sus funciones más importantes: constituyen un armazón interno que sostienen al cuerpo, protegen a los órganos internos, ¿sí? A la caja torácica, el cráneo, donde se contienen los órganos más importantes del cuerpo, posibilitan el movimiento, el caminar, el hecho de poder coger los objetos, ¿sí? Aquí encontramos una gran reserva de calcio y fósforo, es por eso que también debemos ayudar a la ingesta de esos alimentos. Y en la médula ósea roja, es decir, en el centro de los huesos, encontramos un orificio donde vamos a encontrar las células sanguíneas, y es aquí también donde se producen estas, ¿sí? Y tenemos aquí una vista anterior, una vista de frente de lo que es el esqueleto, ¿sí? En la cual podemos ver aquí las costillas, podemos ver aquí el cráneo, las vértebras, nuestra columna vertebral, ¿sí? Nuestro esternón,
correcto, y también tenemos una vista posterior del esqueleto para terminar de ver los huesos también y que lo componen, correcto. Entonces vamos a dar un vistazo a los huesos más importantes. Aquí tenemos a los huesos largos, ¿sí? Le llamamos epífisis y diáfisis, como por ejemplo el fémur, el cúbito y la tibia, que generalmente se encuentran en los brazos y en las piernas. Los huesos planos, ¿sí? Tenemos por ejemplo como el parietal frontal y el omóplato, que se encuentra en una de las derivadas del hombro. Y los huesos cortos, como por ejemplo las vértebras, las rótulas y las calcáneas, que se encuentran en toda la estructura de la columna vertebral. Bien, la estructura de los huesos. ¿Cómo está compuesto los huesos? La parte saliente, que es el lugar de unión con otros huesos o con músculos, ¿sí? Las depresiones, lugar de unión con otros huesos o con músculos. El periostio, que es la capa o tejido conjuntivo donde se insertan los tendones y los ligamentos, ¿ya? Y la unión donde se pliegan los músculos. El tejido óseo compacto, la capa externa dura y compacta situada en la periferia de los huesos. El tejido óseo esponjoso, ¿sí? Que ocupa el interior del hueso. Y tenemos aquí una visión un poco más cercana de lo que, cómo está compuesto, cómo es el interior de este hueso, correcto. Y tenemos aquí precisamente lo que habíamos dicho, que ayuda a la producción de la sangre también, es la médula ósea roja, ¿sí? La famosa, o en siglas también llamada MOR, médula ósea roja. Bien, esta es la estructura entonces de los huesos. Y aquí está, responsable de la formación de la mayoría de las células que componen la sangre. Y la médula amarilla, ¿no? Es el tejido de naturaleza grasa y de color amarillento que encontramos en el interior de los huesos. Tenemos aquí a los huesos de la cabeza. Tenemos un cráneo, ¿sí? Para mayor visión, un lateral y uno frontal, ¿sí? Aquí podemos apreciar el hueso frontal de la frente. Tenemos el parietal, que se encuentra en el lado izquierdo. Tenemos los esfenoides, que se encuentran al lado, sí, aquí en los costados, ¿okay? Tenemos el nasal, que es la parte de la nariz. Los pómulos, que son las zonas duras que puedes observar debajo de los ojos. El maxilar superior, y tenemos la mandíbula, que generalmente esos huesos ayudan a la masticación de los alimentos. Luego tenemos al hueso occipital, ¿sí? Que se encuentra en la parte posterior o detrás de nuestra cabeza. El temporal, tenemos los cornetes inferiores, ¿sí? Que se encuentran en la nariz. El vomer, que es un pequeño hueso que divide a las dos cavidades nasales, ¿sí? Un pequeño hueso que divide a las dos cavidades nasales. El lacrimal, que compone precisamente el orificio de nuestro ojo, de nuestra vista, ¿correcto? Entonces tenemos aquí los huesos más importantes de la cabeza. Luego tenemos los huesos del tronco. Aquí está nuestra columna vertebral. Tenemos aquí los cervicales, que son los huesos más pequeños. Los dorsales, ¿sí? Los lumbares y las sacras. También tenemos ya las terminaciones finales, que son los coxales. Y podemos ver aquí gran parte de la columna vertebral, las costillas, ¿sí? Costillas, vértebras o esternales también podemos llamar. Las falsas, ¿sí? Que son las costillas que están sujetas
se le denominan falsas porque no están unidas al esternón, ¿sí? Las flotantes que están sueltas no están unidas a las partes blancas que puedes observar aquí. El esternón, que es lo que sujeta a las costillas y lo que lo une también con la parte de la columna vertebral. ¿Sí? Entonces aquí está esta visión un poco más clara y completa de los huesos del tronco. En las extremidades superiores, ¿sí? Del brazo, acá tenemos la mano, el antebrazo, el brazo, ¿sí? Tenemos el hombro y parte del omóplato. ¿Sí? Tenemos aquí en la clavícula, que es la parte que tenemos, es un hueso largo que podemos ver en nuestro pecho, ¿sí? Generalmente se puede ver. El omóplato, que está en la parte de atrás. Lo que compone al brazo, tenemos el húmero, que es uno de los huesos largos. En el antebrazo tenemos al cúbito, que es, ¿sí? El cúbito y el radio. Luego en la mano, ¿sí? Vamos a ver aquí una imagen más grande para que puedas ver. Tenemos acá los carpos, tenemos 8 huesos que componen el movimiento de la mano y la muñeca. Son los carpos, son huesos cortos. Tenemos los metacarpos, son los 5 huesos largos de cada uno de los dedos. Y los falanges, que son las terminaciones de los dedos propios que permiten que podamos coger los objetos. Tenemos ahí entonces la clavícula, el omóplato, el húmero, radio, cúbito, los carpos, los falanges, los metacarpos y el falangín y el falangeta. Recuerda, falanges, falanginas y falangetas. ¿Sí? Tenemos en nuestros dedos 3 secciones que dividen al dedo, con las falanges, las falanginas y las falangetas. En total tenemos, dijimos al inicio de la clase, 206 huesos, que están divididos en los axiales y en los apendiculares. En la cabeza tenemos 28 huesos. Entre el cuello y el tronco tenemos 52, porque ahí también inicia luego ya la zona de la columna vertebral. Las extremidades superiores, sí, tenemos 64 huesos, y en las extremidades inferiores 62, incluidos los falanges, los carpos, los metacarpos, etc. ¿Sí? En su conjunto todos ellos suman 206 huesos, los cuales también hay que cuidarlos y hay que ingerir alimentos que puedan completar las dosis de calcio para poder preservarlos adecuadamente. Bien, aquí tenemos las articulaciones, una imagen que te puede recrear lo que significa. ¿Sí? Aquí tenemos la imagen de un tobillo, ¿sí? Ese es un pie. Es un pie que está en movimiento, y esto que vemos aquí, que permite la movilidad entre hueso y hueso sin que nos duela, sin que nos pique, es la articulación. ¿Qué serán entonces las articulaciones? Las articulaciones es el lugar donde se unen 2 o más huesos, y las articulaciones permiten que podamos movernos. ¿Dónde encontramos las articulaciones? Pues encontramos articulaciones en el cuello, que nos permite mover de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. El hombro, que me permite girar mi brazo completo. El codo, que me permite también doblarlo. La muñeca de mi mano. La cadera, ¿sí? También. La columna vertebral, que me permite hacer movimientos. Mis rodillas y mi tobillo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 articulaciones sumamente importantes en nuestro cuerpo. Tenemos los tipos de articulaciones. Tenemos los inmóviles o sin artrosis,
¿sí? Son los que se encuentran en nuestro cráneo. Esos son las suturas, son articulaciones muy pequeñas que no tienen movimiento, ¿sí? Luego tenemos los semimóviles. Aquí podemos encontrar en las vértebras, ¿ya? Y finalmente tenemos los que se mueven constantemente. Están en la cadera, en la zona de la pelvis, y la unión con los miembros inferiores. Luego tenemos los deslizantes, que se encuentran en la mano, en la muñeca y en los dedos. Y las bisagras, ¿sí? Tenemos una imagen aquí, que es lo que encontramos en el codo, en las rodillas, y que permiten mayor movimiento de nuestro cuerpo. Mira, tipos de articulaciones. Los inmóviles, los semimóviles. Tenemos los de tipo esfera. Aquí también podemos encontrar a la rótula, que se encuentra en la rodilla, los deslizantes y las bisagras, y los de tipo de bisagras. Bien, la estructura de una articulación. Esa es una articulación. Podemos ver aquí la cavidad de la rodilla. Tenemos aquí al fémur, tenemos acá a la tibia, y aquí esta unión, que es lo que nosotros conocemos como articulación. Luego tenemos a la rótula, que la encontramos en la parte de la rodilla. Tenemos aquí al músculo, el bíceps temporal. Tenemos a los gemelos, que son las partes de las piernas. Posteriormente tenemos aquí a los cartílagos, ¿sí? Las bolsas sinovial, los ligamentos, que tienen que ver ya con la movilidad y la articulación, y los meniscos, ¿sí? A ver, vamos a regresar. Los meniscos. Esa es una estructura de la articulación. Aquí podemos ver huesos, músculos, cartílagos, ¿sí? Y lo que permite la movilidad entre dos huesos, dos o más huesos, es precisamente la articulación, que son el conjunto de ligamentos que se componen y permiten la movilidad de los huesos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? El día de hoy hemos conocido los huesos, las articulaciones y los músculos. Recuerda que los huesos son duros y son rígidos. Las articulaciones son los lugares donde se unen dos o más huesos y los cuales me permiten movilidad. Los músculos son blandos y elásticos y son los que se encuentran debajo del órgano conocido como la piel, ¿correcto? Entonces, chicos, eso ha sido el desarrollo del día de hoy para la clase de ciencias. Y nos vemos luego con la clase de comunicación. Muy bien, cuídate mucho, nos vemos pronto. Chau, chau.